El profesor Lazix Korn, sigue admirando su reflejo en la superficie pulida de su terminal de escritorio mientras se gestaba el cola ceremonial. Quello no de los sinobiólogos senior potentes de la Academia Galáctica de Estudios de Especies Avanzadas. 27 años. 27 años construir reputación como la máxima autoridad en clasificación de especies en todo el universo conocido. While hoy era su de febrero del ciclo académico, Profesor su conferencia comienza en 12 minutos, dijo su asistente asomando 3 tentáculos oculares por la puerta. Gracious Knob. Ya lo sé, responde Lazix sin siquiera levantar la vista. Yo la presentación ya está con la CEO, los efectos especiales para la sección de los humanos. Lazix dijo que su boca secundaria se cover en lo que su especie consideraba una sonrisa. Excelente. Excelente. La conferencia anual sobre especies mito era su obra maestra. Más de 400 estudiantes de toda la galaxia asistirán, ansiosos por escuchar cómo el renombrado Profesor Korn desmantelaba sistemáticamente los mitos biológicos más persistentes de la galaxia. La clase la academia la transmitía en vivo a 17 instituciones afiliadas. Subo con calcio extra, CEO, dijo Knob colocando el recipiente sobre el escritorio con un nervioso elitio de apéndices. Por el amor de la ciencia, Knob, yo cuantas veces te tengo que descalcio con agua. La proporción exacta es fundamental. Lazix agarra el recipiente y lo examina con ojo crítico. Pues esto tendrá que servir. Lazix recogió sus materiales mientras repasaba mentalmente los puntos altos de la conferencia de hoy. Empezó ya con los considerados especiales del sector Cygnus. Pasaría por el corte elíptico de Betelgeuse y terminaría con su logro máximo. El desmantelamiento científico completo de los humanos. Solo de pensarlo su epidemia son yulaba de pura devoción. Humanos. Mamíferos bípedos sin exoesqueleto, con aparatos excepcionalmente originarios de un planeta olvidado llamado Tierra. Como si la evolución fuera a crear criaturas tan ineficientes y vulnerables. Y sin embargo, los mitos seguían apareciendo en los lugares más extraños. Profesor y voz de no obtener diferencia. Lazix endereza su postura, extendiendo superioridad académica. Entonces vamos a educar a las masas. ¿Te parece? La Academia Galáctica de Estudios de Especies Avanzadas era la joya de la corona de Nexus Prime. Sus espejuelos de cristal se alzaban hacia los 3 moradas que orbitaban el planeta. Fundada hacia 8,000 años después de la gran unificación, la academia se había convertido en el centro intelectual del universo conocido. Su arquitectura lleva la precisión junca perfecta que valoraban las 17 especies fundadoras. Cada ángulo estaba calculado para estimular la función cognitiva óptima, y cada pasillo estaba deseado para acomodar desde nubes gaseosas hasta cordapidos de silicio. El gran anfiteatro, ubicado en la sala central, podía albergar a más de 1000 estudiantes. Hoy estaba casi lleno por completo. Cientos de todas las descripciones entraban por las distintas entradas ambientales. Los que respiraban metano pasaban tan malas especies a la izquierda. Las formas de vida basadas en silicio atravesaban campos de descontaminación a la derecha. Los asistentes fotosintéticos se colocaban cerca de los paneles de luz solar artificial. Mirelos a todos, Momer Blixtaro el asistente de enseñanza del profesor Korn, mientras el estabilizador molecular de su uniforme. Blix era 21. Una especie famosa por su memoria excepcional y su ansiedad permanente. Hasta el cancelo vino hoy. Lazix Korn notó con satisfacción la forma tentacular del cancelo ondulando en la primera fila reservada. Claro que vino. Mi serie de conferencias ha aumentado las solicitudes al departamento de xenobiología en un 68%. Desde la semana de preparación Lazix podía observar a público sin ser visto. Sus 4 corazones se hincharon de orgullo. 7 compilaciones de investigación publicadas. 42 conferencias al año en toda la galaxia. 3 prestigiosos premios Solon y hoy una vez más consolidaría su reputación como la voz de la razón científica contra la mayoría de tonterías supersticiosas. Profesor. La voz de Blix boya en Susaro y su papel cambia en amarillo preocupado. Hay algo que debería saber. ¿Qué pasa ahora, Blix? Estoy preparando mis ideas de apertura. Tenemos invitados expertos hoy. El sistema de registro muestra 3 asistentes que no especificaron su clasificación de especie. Lazix agita un apéndice con desdén. Seguro son más molestas entidades de núcleos mica. Nunca leen los formularios correctamente. No creo, señor. Seguridad dice que entraron por la entrada de oxígeno, nitrógeno y Blix titubi.
Y preguntaron de ir podían conseguir snacks antes del show. Comportamiento típico de universitarios no importa. Mi conferencia según lo planeado. Las campanadas de anuncio resonaron en la sala, señalando el inicio de la sesión. El profesor con enderezas túnicas académicas, adopta su postura más operadores es prepararlas, mentes reunidas con su brillantez, presentando tron el sistema autómtico de anuncios, la máxima autoridad galáctica en clasificación de especies, 2 veces ganador del premio galáctico a la excelencia científica, el profesor Lazix Korn. El profesor Lazix Korn entra al escenario central con dignidad anunciada. Su mecanismo de levitación se ajusta a la altura exacta que los estudios psicológicos habían probado como la más efectiva para comandar respeto entre especies variadas. La plataforma subió lentamente para que todos en el anfiteatro pudieran observar, su distinguida piel gris púrpura y el impresionante crestón de nodos canondo académico que sobresale de su cabeza. Estimados colegas, dedicados estudiantes con mentes curiosas de todas las composiciones biológicas, comienza con su modulador de voz perfectamente calibrado. Bienvenidos a la fortísima conferencia sobre especies mitológicas del universo. Un momento respetuoso recorre al público. Varios seres bioluminescentes pulsaron en sí al de aprecio. La ciencia declara Lazix levantando 2 de sus apéndices principales, es la eterna amiga de la superstición. Sin embargo, a pesar de nuestras civilizaciones avanzadas, a pesar de los viajes más rápidos que las y la tecnología de replicación molecular, todavía nos vimos plagados de historias. Pronuncie la palabra como si le supiera mal. La pantalla holográfica detrás de él se activó, mostrando una enorme criatura serpentina rodeada de estrellas. Los llamados dragones especiales de signis, las ventilas respiratorias. Supuestamente tan grandes que pueden entregarse una nave estelar entera, pero que de alguna forma ven todos los sensores. O mi tal favorito supuestamente respiran fuego en el espacio. Hizo una pausa dramática. Se combustion en el veo del espacio. Brillantes risas dispersas se extendieron entre el público. Después tenemos el coro teleptico de Betelgeuse. La imagen cambia a vibrantes estructuras de sci-fi que supuestamente podían comunicar ideas más complejas directamente los viajeros. Fascinante sí que estas experiencias teleptísticas solo ocurren después de que los exploradores han expuestos a las esporas alucinógenas, que casualmente crecen por toda esa región. Las luces fueron más fuertes esta vez. Un grupo de estudiantes tentaculares en las filas del centro vibraron en loca para los aeroplazo. Pero hoy, la voz de Lazix baja dramáticamente, legos elásticas prestan a articular de todas. Presiona en control el holograma cambio, a la figura bípeda de los legendarios humanos. La palabra retumba en el anfiteatro acompañada de, en efecto un soco correct los arcampos, de la edemia suya en que se pedía tambos, tribales antiguos de mundos primitivos. Supuestamente nativos de un planeta llamado Tierra en algún sistema solar sin importancia, estos humanos representan el pináculo de la imposibilidad biológica. Lazix empieza a rodear holograma señalando sus características con bola descarada observan, sin exoesqueleto alguno. Estructura y si interna que se rompe el animo impacto, paltandagara que se rascha con la menor abrasión. Solo 2 ojos colocados del mismo lado de la cabeza. Sin colocalización sin visión infrarroja, desarrollo muscular patético. Señala una gráfica con las pistas étricas biológicas humanas, según los mitos. Estas criaturas logran vuelos espaciales a pesar de tener una esperanza de vida promedio de menos de 100 ciclos solares. Su sistema respiratorio es tan eficiente que necesitan oxígeno constante. Alimentan su cuerpo consumiendo otros organismos y descomponiéndolos químicamente dentro de sí. Un proceso tan desperdiciado que desafía cualquier alucinación, Lazix hizo una pausa observando a su público cautivado, y sin embargo, lo más absurdo de todo. Estos humanos sapiostamente desarrollaron tecnología avanzada sin poseer ninguna ventaja natural. Sin alas para perspectiva aérea, sin branquias para exploración submarina, solo ves apéndices péticos, que laman manos. La boca secundaria del profesor se curva en su característico gesto de desprecio. Hoy examinaremos los orígenes de este mito particularmente persistente. Trazaremos su desarrollo en distintos contextos culturales y de una vez por todas, estableceremos por qué los humanos no pueden ni existen. El primer registro documentado de estos humanos ficticios aparece en registros comerciales de
Un forte sonido di risa corto lo corrente cuidadosamente modulada del Profesor Korn. Venía de la parte de atrás del anfiteatro, un sonido tan inesperado allí cuando el público si volví como un solo ser. Perdón, grito una voz que lograba sonar tanto apenas concretamente sin voquienza. Sigan, por favor. Esto es fascinante. Lazix entre sus cuatro ojos principios hacia la perturbación. En la última fila apenas visibles bajo la luz tenue, estaban sentadas tres figuras. No flotaban, no levitaban, no ni fotosintetizaban. Solo estaban sentadas en las silas como organismos primitivos. Como decía, continuó Lazix, con la voz un poco menos segura. Los humanos probablemente fueron inventados como cuentos de advertencia por otro sonido de crujido, seguido del paso del envés entre las tres figuras. Estos chitos están increíbles. Dijo otra voz un poco más grave. ¿Qué es ahora? Pues uno, responde la primera voz. La plataforma de conferencia de la Lazix congela media rotación. Disculpen, cambio de tono académico administrativo. No se permite consumir alimentos durante las conferencias. Reglamento de la Academia, sección 4, párrafo. La figura central se levantará y las luces del techo iluminarán su forma claramente por primera vez. Bípeda aproximadamente en 7 metros de altura, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza con rasgos faciales exactamente como los del holograma que se mostraba detrás de Lazix. Vestía algún tipo de uniforme azul con insignias que Lazix no reconoce. Sanan los estudiantes bromistas momar Lazix para sí mismo, recuperando la compostura, usando disfraces para burlas de mi conferencia. Infantil pero predecible. La figura ahora bajaba por las escaleras hacia el escenario central, seguido por sus dos compañeros. Uno era un poco más alto con corrección más oscura, la otra más baja con una forma corporal distinta. Blix corrió al lado de Lazix. Profesor, susurró urgentemente, nuestros bios los están leyendo como especie desconocida. No están registrando en la base de datos. La figura principal abordaría de presentación y sonríe, mostrando dientes romos ineficientes. Capitán Anel Yardley Alianza Unida de la Tierra extendió apenas de 5 dedos hacia Lazix. Tengo que decir, profesor, que su descripción de nosotros es bastante acertada en algunas cosas. Si somos bastante frágiles comparados con la mayoría de las especies que hemos conocido. La epidemia de Lazix empieza a secarse por la respuesta de esto es imposible, su show, mientras su certeza. Académica se derrumbaba frente a sus ojos. Nel Yardley sonrió más ampliamente. Pues al parecer no. Luli, el profesor Lazix Korn siguió todo. Lo que pudo extendiendo su cresta del culo en su despido sin presión de urgica provocada por estrés extremo en su especie. El auditorio había estallado en caos. Los estudiantes emitían feromonas de alarma, cambiaban de color y, en el caso de las entidades gaseosas cerca del techo cambiaban rápidamente de densidad. Es la voz de Lazix retam por el sistema de amplificación. Esto es claramente una elaborada broma para interrumpir el discurso académico serio. La humana principal se recarga casualmente contra el borde del escenario con los brazos cruzados. Perdón por una la fiesta, profesor. Vamos en la zona. Escuchemos sobre esta famosa serie de conferencias que desmienten nuestra existencia y pensamos. ¿Por qué no pasamos a saludar? No pueden ser humanos de verdad si Lazix Blix. Hazan escena molécula inmediatamente. Los apéndices temblorosos de Blix operan el escena. Sí, los resultados son inconclusos. Su composición biológica no coincide con nada en nuestra base de datos. El segundo humano dio un paso adelante estando un dispositivo en su mica. Oficial de ciencia Thomas Jackson. Anuncia con una pequeña reverencia tanto respetuosa como ligeramente burlona. Su base de datos no tiene ADN humano. Somos bastante nuevos en el vecindario gálico, y yo soy que por ingeniería de la tercera. Que estaba examinando el proyecto holográfico con evidente interés. ¿Qué chida tecnología tienen aquí? ¿Les molesta si el eco en ojo así no funciona? En noto el cuyo de la academia, Chil Lazix, perdiendo cada vez más la compostura. No he pido. Río levanta las manos en señal de rendición, pero sigue inspeccionando el aparato con la mirada. Solo quiero ser profesional. La capitana Yardley saca un pequeño objeto vuelto de su bolsillo, tober de proteína. Le ofrecía Lazix. Si vi algo. Se le pusieron todos los colos manchados. Y una ola de lo que podría haber sido risa se extendía entre los estudiantes más valientes del público. Otros se quedaron podados de reprisa y optaron postures defensivas. Esta es una institución académica seria, balbució Lazix.
no un cerco intergaláctico. O lo estamos tomando en serio, aseguró la capitana Yardley, aunque su boca seguía curvándose de esa forma perturbadora. Solo poco hagamos pero eso significa que no estamos escuchando. De verdad, Jackson, el oficial de ciencia, que había estado escaneando al público con evidente fascinación, asentí, absolutamente. Por ejemplo, conté 73 especies distintas en esta sala, incluyendo 17 que en núcleo procesan, metan al menos una colonia fotosintética. Impregnan diversidad. Tasemos demonios pasaron la seguridad de la academia. Exige Lazix, entramos caminando digeriocopó como si fuera lo más obvio del universo. Nos registramos en línea como todos. Su formulario no tiene su mano en el men de especies, así que lo dejamos en blanco. Desde la primera fila, el cancelar voz se levanta sobre sus tentáculos, sus enormes ojos compuestos parpadeando rápidamente en lo que Lazix reconoce con notensa curiosidad científica. Profesor Korn, en lugar de descartar a estos visitantes, deberíamos aprovechar esta oportunidad de investigación sin precedentes. Lazix sentí que su reputación académica se desintegraba frente a sus ojos, pero cancela más serie de conferencias, lo mitógico la evidencia científica claramente demuestra. Parece que la evidencia acaba de entrar por la puerta. Profesor, dijo la capitana Yardley con lo comandes escalofríos de horror por la columna de Lazix. Después de un breve receso convocado por el cancelar. Durante el que Lazix se tomó 3 pastillas supresoras de ansiedad, la conferencia continuó. Solo que ahora, en lugar de su desmantelamiento académico plénico de especies mitológicas, estaba frente a los especímenes vivos de lo que se suponía era ficción. Como explicaba antes de la interrupción, continuó Lazix con rigidez, el concepto de humanos siempre ha sido científicamente dudoso porque su supuesto biología es fundamentalmente ineficiente. La capitana Yardley levantó la mano como una alumna. Perdón que interrumpa otra vez, pero me gustaría corregir un par de puntos en su diapositiva. Esto no es un diálogo visitante. Esto es una conferencia, dijo Lazix entre dientes. Claro, pero el diagrama muestra nuestro sistema respiratorio completamente equivocado, intervino Thomas Jackson, señalando el holograma. Tiene nuestros pulmones conectados directamente al tracto digestivo. Lo cual sería un problema. La verdad. Lazix agita una piendes con desdén. 11 criaturas como ustedes existirán, lo cual todavía no estoy completamente convencido a pesar de las apariencias. El hecho es que una especie con sus limitaciones biológicas jamás podría lograr tecnología avanzada o viajes espaciales, río que por solta y una risita sobre nuestro negocio estación en hábitat. Con gusto les damos un tour después, el público murmura emocionado. Varios dispositivos de grabación se encenderán, imposible insiste Lazix. Su supuesta especie carece de defensas naturales contra radiación, temperaturas extremas o exposición a vacío. Los viajes espaciales los matarán al instante. Yo habla de trajes espaciales. Profesor. Sonrió Yardley. Ordenamos con sistemas de soporte vital. Nosotros adaptamos el ambiente en lugar de esperar que la evolución nos adapta a otros, y esos hizo trampas Lazix antes de poder ditnas. La lista que recorre el anfiteatro hizo sus nodos de conocimiento palpitar de humiliación. La ciencia no se trata de jugar limpio, dijo Jackson, no sin amabilidad. Se trata de resolver problemas de forma creativa. Cuando necesitamos ver en la oscuridad, no evolucionamos visión nocturna, inventamos linternas. Cuando necesitamos volar, construimos aviones. Lazix se recompuso, decidido a recuperar su autoridad académica. Pero su capacidad cerebral, mi investigación claramente muestra que sus capacidades de procesamiento neural son inferiores a las de 17 especies sentientes documentadas. Calidad sobre cantidad, profesor, dijo Rio sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. En segundos había conectado su aparato al sistema de proyección de la academia. El holograma cambia y una ecuación matemática completa. Compensamos con resolución eficiente de problemas. Haz calcular los vídeos rápidos, cuílalas usando tecnología relativamente simple. Varios especialistas académicos del bíblico se inclinan hacia adelante, cautivados. Aunque no tenemos armadura natural, a Yardley subían en dos manga para mostrar una HFY, sanamos bastante bien. Me dieron un disparo de plasma en regila el año pasado. El doctor dijo que perdería el brazo. 3 meses después estaba de vuelta en servicio. Pero sus respuestas emocionales son claramente inestables. Protestaron lo puede. Su constante bromeo y comportamiento inapropiado demuestra inmadurez psicológica.
Jackson se rió. En realidad, el humor es uno de nuestros mayores mecanismos de supervivencia. Cuando nos enfrentamos a probabilidades imposibles o situaciones terroríficas, los humanos solemos recurrir a las bromas. Reduce las hormonas del estrés y promueve la cohesión grupal. Y hablando de cohesión grupal, al río, somos especialmente buenos formando lazos sociales a través de barreras de especies. La mitad de nuestro cuerpo diplómatico se especializa en relaciones interspecies. La frustración de Lazix llega al punto de quiebra. Si son tan adaptables y resistentes, entonces demuéstrenlo. Cualquiera puede hacer afirmaciones. Los tres humanos miran entre sí. La boca diarles que vean lo que no se reconoce como una expresión peligrosa. Profesor, dijo dulcemente. Y nos está irritando una demostración. El público está en clics, silbidos y liberaciones de feromonas emocionadas. Demasiado tarde. Pensa Lazix, obaliudo directo en su campo, espeta el profesor Korn, con su profesionalismo rescaballado en dos bajo la prisión. Si insisten en interrumpir mi conferencia, resolvemoslo científicamente. Tres pruebas para demostrar esa supuesta resiliencia humana, que dicen que viable a su especie. Los ojos de la capital se iluminaron con una emoción, que Lazix no podía identificar del todo. Algo entre diversión y interés de predador. Aceptamos. ¿Qué tiene en mente, profesor? Lazix considera un momento y luego se habla a su asistente. Blix trae simulador ambiental. Blix acerca un gran dispositivo en forma de domo usado para probar la adaptabilidad de las especies. Lazix sentía un arbitro de confianza. Esta era su red de expertise, después de dudó, primera prueba de extremos de temperatura. La mayoría de las especies sentientes pueden tolerar una variación de no más de 30 grados sin adaptaciones especializadas, enuncia al público ahora completamente absorto. Y suena de fluctuar durante suena divertido, dijo Jackson, adelante en dos y subiendo sus mangas. Creció en el norte de Canadá, 40 en invierno, 35 en verano. 2 grados en qué escala, preguntó Lazix con sospecha, Celsius, y el público JD. La mayoría de las especies morían con variaciones, Jackson entró en la Samara. Blix activó la secuencia. La temperatura que en picada luego subí, luego volvió a caer. A través del domo transparente se podía ver a Jackson parado tranquilamente, frotando los brazos de vez en cuando limpiándose el signo de la frente, pero sin mostrar signos de angustia. East bien, report Blix, revisando las lecturas con incredulidad. Segunda prueba, Casey grit Lazix cuando Jackson salí, luciendo apenas incómodo. Resistencia a toxinas. Lazix rápidamente abandonó con sustancias conocidas por ser dañinas para la mayoría de las formas de vida orgánica. Nada little, pero definitivamente incapacitante. Su especie supuestamente consume estas sustancias por placer. Vio que por examinar la bandeja tomando varios artículos. Lo que feina alcohol, capsaicino o esos chocolate. No me lo pierdo antes de que Lazix pudiera detenerlo. Había consumido muestras de cada uno explicando alegremente al público horrorizado. El café nos despierta en la mañana. El alcohol nos ayuda a permanecer bien crudo. Y el chocolate pura felicidad. Los que respiraban metano en el tuvo cosas de shock cuando el SQD de pi, aparentemente sin efectos por lo que debería haber sido en seco de toxinas. Prueba final, la voz de Lazix había subido varias octavas. Resolución de problemas bajo presión. Activa el rompecabezas de entrenamiento la academia una compleja secuencia lógica tridimensional que requiere multiple solutions simultaneas. La mayoría de los objetivos de menos 40 minutos para resolverlo. Lo programa para 5 minutos. Me encantan los puzzles. Exclama la capitana Yardley acercándose a la interfaz holográfica. Lo que pasa después desafía todas las expectativas de Lazix. En lugar de trabajar Yardley empieza a probar soluciones que parecían completamente aleatorias. Varias veces lega collones sin salida y tuvo que retroceder. Pero en lugar de frustrarse, si Rilla probaba enfoques más ortodoxos. Yo estoy adivinando. Sushaks orazado por un método tan poco científico. No estoy adivinando. Responde Yardley por encima del hombro, habiendo escuchado el susurro de alguna forma. Es resolución intuitiva de problemas. A veces necesitas probar la respuesta aguda para encontrar la correcta, con 30 segundos de sobra. El rompecabezas son su tono de completado. El anfiteatro está en un cacofónico de sonidos impresionados de 100 especies distintas. Hasta el cancelo estaba agitando sus tentáculos en loca periploso. Lazix los unos, con su visión del mundo desmoronándose a su alrededor. Esto lo cambia todo.
dijo débilmente, desplomándose en su silla flotante. Toda mi investigación, misterios. Sayuda dijo Río amablemente ofreciéndole una botella de nosotros también vemos cuando las historias sobre su especie eran mitos. Hasta que los conocimos. No. El gran anfiteatro de la Academia Galáctica se había transformado de un ordenado salón de conferencias a algo parecido a un carnaval multispecie. Los estudiantes habían abandonado toda pretensión de decoro académico y se arremoliaban alrededor de los tres humanos con un entusiasmo que, hacía dolorosamente nordos de conocimiento del profesor Lazix Korn. Guay dices que during 8 horas seguras. Pregunta un estudiante fascinado compuesto enteramente de gas luminoso. Un tercio de su vida inconscientes. Extraordinario. Yucore pasa si les corta y la extremidad. Preguntan hexapo basado en silicio manipulando su propio EPNendes desmontable para comparar. Yo podrías explicar otra vez si se reproducen. Cuestión una entidad en crecimiento, con su traductor batallando con el concepto. Lazix estaba hundido en su silla flotante, rodeado por los restos de sus notas de conferencia. 27 años de investigación. 4 libros completos, incontables artículos revisados por pares. Todo eso necesitaba ser completamente reescrito. El canciller voce congelando a las exhumaciones papel Profesor con, el descubrimiento xenobiológico más importante en 3 siglos. Su nombre queda para siempre asociado con la documentación formal de la humanidad. Mi nombre, Lazix, queda para siempre asociado con haberme equivocado catastróficamente. Tonterías. Estos moxiación encima expresan una hipótesis refutada por nueva evidencia. Debemos establecer inmediatamente un nuevo departamento de estudios humanos y este, por supuesto, lo presidir. Antes de que Lazix pudiera protestar, un grupo de estudiantes flotantes se hizo, sus bioluminescencias pulsando de emoción. Profesor Korn. Esta fue la media conferencia de todas. Chiluno, mientras otro día empezamos una petición para invitar a los humanos de vuelta para un simposio completo. Al otro lado del anfiteatro. Los humanos estaban demostrando algo que llamaban lucha de brazos. Un grupo de académicos tentaculares. La capitana Yardley aparentemente estaba oponente de las extremidades muchas veces su masa muscular. Si humo es posible, sugirió Lazix Blix. Que lo que hago el día neto. He estado analizando sus demostraciones, profesor. Parece que su adaptabilidad no es solo tecnológica. Es grabada en sus procesos de pensamiento y no siguen patrones predecibles. Cuando se enfrentan a una fuerza superior, cambian de táctica al instante. Cuando los enfoques convencionales fallan, prueban algo completamente inesperado. Como para ilustrar el punto de Blix, Ryoka por haber reprogramado de forma el simulador ambiente para mostrar lo que él llamaba patrones climáticos de la Tierra. Yendo que se formará una pequeña nube de lluvia dentro de la atmósfera cuidadosamente controlada de la academia. Varios estudiantes fotosintéticos extendieron sus frentes hacia la humedad con delicia. Todo el concilio académico cuayarinos con ellos, continuó Blix. El departamento de bioquímica está analizando la muestra de café. El grupo de estudios evolutivos está exigiendo muestras genéticas. Está el departamento de que filosófica está involucrado. Están debatiendo si la impredecibilidad humana representa una nueva forma de inteligencia. Lazix observa que Simo Jackson explicaba casualmente la música humana a un grupo de seres sensibles al sonido usando solo golpecitos rítmicos en el podio de conferencias. Los seres vibraban en loco y peca-prisa. Están en todas partes, dijo Lazix débilmente. El horario diario de la academia es completamente desperatado. 3 seres han puesto pedacer siglos de protocolo establecido. Paris que es la característica humana observa Blix. Creer, cos donde quiera que ven pero de alguna forma hace que todos lo disfruten. Un data para pararse frente a Lazix sostenido por el canciller Vors. Aprobación inicial de su nueva beca de investigación Profesor. El consiguió a hacer recursos y para su estudio conocido de la humanidad. Lazix Murel Pad. Luego los humanos que en el lapso de 2 horas habían transformado completamente su carrera y la academia misma. Supongo, dijo con un suspiro de resignación que empezó por admitir que estaba equivocado. Entonces, una semana después, el profesor Lazix Korn estaba parado en la baja de acoplamiento de la academia, sosteniendo un kit de investigación empacado a toda prisa y muy elegante nave humana frente a él. La nave USS Serendipity, según las marcas, se ve absurdamente simple comparada con los deseos galácticos,
Enda sin estabilizadores idénticos visibles, sin compensadores deep dimensional solo metal, vidrielo para cacación pintada. Yo listo para su investigación de campo, profesor? La voz de la capitana Yardley desde la rampa de bordeji. No pudo creer que haya aceptado esto, murmuró Lazix. Su color académico ceremonio había sido rino por lo que los humanos la baluna, camisa hawaiana. Aparentemente el atuendo no estaba para visitantes terrestres, aunque sospechaba que podrían estar llegando otra broma con Dil. La semana pasada había sido la de toda su carrera académica. Su nueva conferencia, Humanos. La mitología se encuentra con la realidad. Había roto todos los récords de asistencia de la academia. Lo habían entrevistado 17 medios diferentes. Su departamento en asco velando de solicitudes de estudiantes. De alguna forma había aceptado una expedición de investigación de 2 semanas a la Tierra, teniendo dudas. Pregona Thomas Jackson apareciendo a su lado, idendo Big cover equipo, en nave. Sí, tal vez, admite Lazix. He pasado toda mi carrera estudiando especies desligos. Entornos controlados, observations cuidadosamente documentadas. La ahora te vas de capebeza yo cuya sanilio. Diéndole una palmada en el epicentro superior en lo que había aprendido, que era un gesto humano de reassurance. Te ve encanta. Tenemos 2 de 6 continentes, 3 instalaciones de investigación submarina y boletos para algo que se llama WrestleMania. Investigación cultural de Joe Yardley con cara completamente seria. Muy importante para entender la sociedad humana. El cancelar voz se hace ondulando para despedidos. Profesor con esperamos reports completos. Esta asociación con la humanidad puede redefinir las relaciones entre especies por generaciones. Lazix endereza su postura intentando recuperar algo de dignidad. De los estandartes de la academia cancela. Esta expedición se llevará a cabo con el máximo rigor científico y profesionalidad. También te consigamos asientos en primera fila para el campeonato mundial como hot dogs, interrumpió alegremente. Yo cuai. Lazix parpadeó con sus 4 ojos confundido. Humanos compitiendo por consumir la mayor cantidad de tubos de comida procesada en 10 minutos, explica Jackson. Otro ritual cultural importante. Estás esbrindo do dijo Lazix, y luego reconocí inmediatamente la expresión familiar en sus caras. No estás bromeando. Yardley le da una palmada en la espalda, casi teniéndolo del equilibrio. Bienvenido a la humanidad, profesor, donde hemos convertido lo ridículo y la venta ilutiva. Mientras Lazix abordaba la nave de Malagena, se dio cuenta de que su cuidadosamente ordenada vida émica nunca volvía a la normalidad. Extremamente, cuando la rampa de abordaje se cerra detrás de él, la capitana Yardley le pregunta si cuapa algo la mordo. Milkshake. Antes del despegue. Se encontrando del todo disgustado por la perspectiva, entonces profesor, dijo Yardley mientras los motores empezaban a zumbar. ¿Hay alguna otra especie absolutamente seguro que no existe? Podemos hacer un tour galáctico. Por primera vez en su vida, el profesor Lazix Korn hizo algo completamente poco profesional, serio.